la figura paterna. Era el papá de Jacobo. Antonia lo reconoció porque se parecía mucho en el físico. El señor tuvo una niñez muy difícil, porque su papá lo maltrataba. Don Juan, el padre de Jacobo, había crecido en el campo, en un pueblo muy cerca de la ciudad. Y le encantaban los animales a pesar de que cuando pequeño había recibido una paliza todos los días durante 15 días por parte de su padre, quien lo culpaba por no haber cerrado un portón, lo que causó que una de las vacas lecheras se matara al caer por un precipicio. Su papá lo golpeaba hasta dejarlo muchas veces inconsciente, tirado en el suelo y sangrando, hasta que una vez su madre se cruzó entre los puños. Me lo vas a matar si le seguís pegando así. Me lo matas y te dejo. El maltrato de su padre lo había hecho inscribirse muy joven en el ejército, donde pasó un año y se dio cuenta que los puños de su padre eran más llevaderos que la estadía allí. En repetidas ocasiones, al no tener nada más que comer en la selva colombiana, había tenido que comer gallinazo. Al regresar del ejército consiguió un trabajo en la fábrica de telas más grande de Medellín, donde empezó como celador y fue ascendiendo. Allí aceptaba todas las horas extras que le eran asignadas, nunca se quejaba por nada, nunca pedía que le aumentaran el sueldo, porque sabía que no tenía estudios y bajar la cabeza era la única forma, según él, de salir adelante. En su momento, doña Judith envió a todos sus hijos a la casa de un hermano que vivía en Medellín para estudiar. Josefina era la mayor. Y por eso durante ese tiempo tuvo que hacer todas las tareas de sus hermanos en la casa de su tío. Pero se cansó de eso, ya que en la escuela un profesor le contó la historia de Josefina y Napoleón Bonaparte, y desde que escuchó esa historia esperaba que su Napoleón la salvara de todas las tareas de la casa. Cuando aún eran jóvenes, Juan había visto en el barrio a Josefina y su prima Ofelia, la hija mayor del tío de Josefina. Las dos eran casi de la misma edad, y se ayudaban con las tareas de la casa, además de que también eran amigas y cómplices. Juan pasaba para el trabajo a la misma hora que ellas salían para el colegio, y aunque las dos jóvenes llamaban la atención por donde pasaban, para Juan, ambas eran muy niñas. Ofelia se había fijado en él y se lo contó a su prima, pero para Josefina, Juan era solo uno más del barrio. Ese es un don nadie, le decía Josefina a su prima. Pero a pesar de todo vigilaba que su tío no la viera cuando Ofelia esperaba por las tardes a que Juan pasara. Él vivía en una pieza alquilada en una casa vecina, y aunque su carácter era muy diferente al de su padre, le había heredado lo mujeriego. Por eso cada fin de semana estaba con una joven diferente, algunas compañeras de la fábrica y otras mujeres de la ciudad que conocía en bares y cantinas. Ofelia lo veía pasar con las mujeres y le contaba llorando a su prima Josefina, quien no entendía el interés por ese hombre para ella tan insignificante. Juan estaba ahorrando en ese tiempo para comprar un terreno en el barrio, ya lo había visto y había hablado con el dueño. Era un terreno muy bueno y estaba bien ubicado. Cuando lo compró, en el barrio empezaron varios rumores sobre él. Se decían muchas cosas, que el joven iba a construir una mansión, que iba a ser la casa más bonita del barrio, que él había sido ascendido y que era de los jóvenes con más futuro del barrio. Juan comenzó entonces la construcción de su casa, y también compró una moto, porque había aprendido en el ejército sobre mecánica de motos y carros y eso le estaba ayudando en el trabajo para ascender. Lo que decían por esa época en el barrio llamaron la atención de Josefina. Mientras Ofelia estaba enferma de varicela y llevaba varios días sin ir al colegio, Josefina en esos días se encontraba en el camino con Juan. Ella había subido el ruedo de su falda, y además hacía días que no recogía su pelo con una coleta, como lo había hecho por años, sino que ahora lo llevaba suelto y daba la apariencia de ser mayor. Algunos meses después se celebró la boda entre Juan y Josefina, siguiendo la moda de la época de contratar un carro convertible. Josefina salió de la casa de su tío vestida de blanco, aún adolescente.
Josefina y Juan empezaron a vivir entonces juntos en la construcción que había empezado Juan, un cuarto y una improvisada cocina. No era precisamente lo que Josefina esperaba. El terreno de la casa era muy grande y como a Juan le gustaban tanto los animales, tenía varias gallinas, pájaros y perritos, que le hicieron alguna compañía durante sus primeros días en esa improvisada construcción. Pero a diferencia de Juan, a Josefina no le gustaban los animales, los veía sucios y le daban trabajo de más. A los pocos días de matrimonio todos los animales habían desaparecido, porque Josefina se los había regalado a algunos vecinos, y a otros, como los perros, los llevó muy lejos para que no pudieran regresar a la casa. Al darse cuenta, Juan sintió un enorme dolor y rabia. Por eso cuando miraba a su esposa recordaba a su padre, y no le gustaba ese sentimiento. Los días entre la pareja fueron pasando, y aunque solo tuvieron relaciones el primer día de casados, estaban esperando su primer hijo. Josefina le dio la noticia, consiguió de vuelta algunos de los pájaros que había regalado y con eso le pidió perdón. Sin embargo, las cosas entre los dos nunca mejoraron. Él se convirtió en un simple proveedor y ella terminó su bachillerato y luego estudió artes, pero se convirtió en una ama de casa que exigía siempre lo mejor. Cuando llegó el primer niño fue llamado Jerónimo, y el segundo Jacobo. Juan soñaba con tener una niña, pero el último embarazo de Josefina, el de Jacobo, se dio con amenaza de aborto, y con el parto ella perdió la matriz. Por eso, cuando sus hijos llegaban con alguna novia, Juan las acogía con cariño, esperando que alguno de sus hijos le diera una nieta. Josefina era muy celosa, y creía que el cariño que su esposo sentía por sus nueras era el de un hombre hacia una mujer. Don Juan llegó ese día para ayudar a Jacobo, quien le pidió que fuera por Isabel y Antonia, mientras él acompañaba y ayudaba a la mamá de Héctor con el entierro. Buenas tardes, doña Judith, soy Juan, el esposo de Josefina. Don Juan no sabía muy bien cómo tratar a doña Judith, por lo que algunas veces la trataba como si fuera sorda, otras veces como si fuera muda y otras como si fuera ciega. Doña Judith lo miraba con cariño, y miró también con complicidad a Antonia. Tú debes de ser Antonia, Jacobo me mandó por ti y por Isabel, las voy a llevar a mi casa. Pero es que doña Judith está sola, su hija y las niñas están aún donde una vecina, replicó Antonia. Voy por ella y regreso entonces por ustedes. Esa noche Antonia se quedó en la casa de Josefina, aunque la señora la miró de arriba abajo apenas la vio entrar a la casa con don Juan. Antonia vio la manera como la miró doña Josefina, pero no le importó, pues solo pensaba en leer el cuaderno que le había entregado doña Judith. Juan le dijo entonces que podía instalarse en el cuarto de Jacobo. Ya sola, Antonia abrió el cuaderno, pero en cada hoja encontró solo versos, y para Antonia fue frustrante darse cuenta de que, después de haber leído varias de esas canciones, no encontraba nada aún, no había ninguna respuesta. Entonces vio una de las canciones que la hizo detener, la leyó varias veces, y recordó que, al despedirse de doña Judith, ella le susurró: confía en tu instinto. Ese instinto le decía que ese era un mensaje para ella. Grabó esas palabras en su cabeza, que hablaban de un hombre. El hombre sucio posee media luna. Confía en él, el ángel te ayudará. Con solo una media luna, él te salvará. Confía en él, el ángel te ayudará. Antonia siguió leyendo. Otra canción le llamó la atención porque hablaba de una anciana y una niña, y otra más hablaba de una gobernanta, una palabra nueva para ella. Antonia intentaba entender entre líneas algún mensaje concreto, pero era difícil. Al final le ganó el sueño. Antonia, Antonia. Vamos, levántate, vamos al funeral. ¿Qué ha pasado?, preguntó ella somnolienta, mientras veía a Jacobo que se estaba cambiando la camisa. Ya está listo el funeral,
Antonia, qué pesar de esa señora. No tenía consuelo, y yo no sabía qué decirle. Antonia, exclamó con sorpresa Jacobo, ¿qué hace aquí un cuaderno de mi abuela? Ella me lo dio, es verdad, Jacobo, tu abuela me lo dio. Después hablamos de eso, ahora vamos al funeral, eso es lo que ahora importa. Jacobo iba muy abatido. El haber acompañado a la mamá de Héctor y ver su dolor lo había conmocionado hondamente. La mamá de Jacobo estaba por su parte muy molesta, debido a que Antonia había dormido en su casa. Ese día, como siempre, había hecho el desayuno, solo que tenía que poner un plato de más para Antonia. El desayuno está en la mesa, dijo, pasando por la habitación de cada uno de sus hijos. Antonia y Jacobo se dirigieron entonces a la mesa, donde cada habitante de la casa tenía un lugar asignado, y las visitas tenían otro. Aquí, Antonia, este es el suyo, le indicó Josefina. Visiblemente, Antonia notó que no era bien recibida, y que en el plato que le fue indicado había poca comida, mientras que en los demás platos había suficiente. Jacobo no se dio cuenta, y Antonia con solo 2 bocados ya había terminado, luego solo esperó. En la mesa estaba Jerónimo, el hermano de Jacobo, quien en ningún momento miró a Antonia. En algún momento el teléfono sonó, pero Antonia observó que ninguno de los 3 hombres se movió, y que Josefina rápidamente se paró a contestar. Antonia mientras tanto veía de reojo a Jerónimo, quien salió de su cuarto mirando unos documentos, y cuando llegó a la mesa solo saludó y continuó mirando los mismos documentos. Ella trataba de leer a ese joven y compararlo con Jacobo. Jerónimo había heredado la altura de su papá, y Jacobo la de la mamá, pero la forma de ser de Jerónimo era muy parecida a la de su madre, era alguien vanidoso que miraba por sobre el hombro a las demás personas. Estaba estudiando ingeniería en una de las universidades privadas de la ciudad, y ya don Juan y doña Josefina en solo un año le habían conocido un promedio de 2 novias por mes, de las cuales era difícil para ellos recordar sus nombres. Además, todas se parecían, jóvenes de cabello liso, piel perfecta, dientes perfectos, altas, delgadas, menores que él, y las 2 cosas más importantes: ser blancas y provenientes de familias adineradas o económicamente estables. Jerónimo era un hombre atractivo, vestía solo con ropas de marcas reconocidas y tenía muchos amigos, la mayoría de ellos de mejor posición económica que la de él, el aparentar era su lema. También tenía mucha palabrería, que utilizaba para cautivar a todas las personas. En cambio, Jacobo conocía pocas personas y sus ropas estaban más bien desgastadas y viejas. Cualquiera que conociera bien a Jacobo y Jerónimo se imaginaría que, por sus diferencias, los 2 no tendrían una buena relación, pero no era así. Los 2 eran muy buenos amigos y se contaban mutuamente sus proyectos de vida. Jacobo era muy apegado a su padre, y Jerónimo a su madre. Por la relación con su padre. Jacobo había aprendido muchas actividades, sabía de mecánica y de electricidad, arreglaba cualquier aparato y le gustaba desbaratar todo, y cuando iba de visita donde algún familiar siempre llevaba sus herramientas, porque ya sabía que le iban a pedir que arreglara algo. Doña Josefina estaba respondiendo la llamada, era la madre de Héctor. Jacobo pasó al teléfono. Luego, él le dijo a Antonia: no podemos ir al funeral, la policía está esperando a todos los que se aproximen al lugar. Entonces hay que llamar a Carlos y avisarle, respondió Antonia. Don Juan estaba muy preocupado por su hijo, y Jerónimo ya sabía que su hermano menor estaba en un problema muy grande. Juan, creo que Jacobo tiene que salir del país, le dijo Jerónimo a su padre. Desde que entró a la universidad privada,
El hermano de Jacobo se dio cuenta que los hijos de los ricos les hablaban a sus padres por su nombre y él también empezó a hacerlo. Sí, hijo, yo creo que es lo mejor, respondió don Juan. Antonia los escuchaba, y luego miró a Jacobo mientras estaba hablando con Carlos. Después sus ojos se encontraron con los de doña Josefina, quien solo la estaba mirando con odio, pese a que Antonia no entendía por qué esta mujer la odiaba tanto. Permiso, dijo la joven mientras se levantaba de la mesa. Antonia se dirigió entonces al cuarto y tomó sus cosas, sobre todo lo más importante para ella, el cuaderno de doña Judith. Luego pasó por la mesa de nuevo. Hasta luego, don Juan, y gracias por todo. Hasta luego, joven y señora. Luego se acercó a Jacobo, que todavía estaba en el teléfono, y le susurró: Jacobo, me voy para mi casa. Jacobo la miró y con la mano le pidió que esperara, pero Antonia no quiso esperar y salió de la casa. Como no quería que Jacobo la encontrara de nuevo, entonces tomó otro rumbo para abordar el bus.